días a toda la audiencia de Telefuturo. Un gusto poder compartir con todos ustedes, como cada domingo, en este programa Esto dice la Iglesia, una propuesta de la Arquidiócesis de Asunción. Buenos días, Andresa, ¿cómo estás? Buen día, Ignacio, y a toda la audiencia. Bueno, hoy estamos recordando a los difuntos, pero ayer recordamos a todos los santos. Hoy vamos a tener un gran privilegio de contar con un matrimonio que nos va a hablar justamente sobre la santidad en la vida cotidiana. Sería Gaudet et Exsultate, que es el gozo de vivir en santidad, diácono. Así mismo es. Y bueno, hoy también rezamos por todos nuestros seres queridos difuntos, ¿verdad? Nuestros padres ya fallecidos. Entonces, nuestra oración también por cada uno de ellos. Y bueno, para hablar de este tema tan interesante, ¿verdad?, que nos propone el Papa Francisco en esta exhortación apostólica, hemos invitado a un matrimonio para hablar un poco de la santidad también en el matrimonio a partir justamente de esta exhortación apostólica. Está con nosotros la licenciada Claudia Fariña de Palacio. Ella es docente y también es una gran trabajadora en la Viña del Señor como catequista. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Un gusto. Muy bien, diácono Ignacio. Buenos días, mi querida Andresa. Y en este día estamos acompañando, estamos gustosos de estar con ustedes. Buenos días a la audiencia. Estoy acompañada por mi pilar, mi motor, quien es mi marido, Juan Palacios. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, diácono. Gustosos y agradecidos a ustedes por permitirnos acercarnos y aceptar esta invitación. Gustosos. Buenos días, señora Andresa, buenos días, diácono, a la amable audiencia de Esto dice la Iglesia. Bueno, siempre se dice que para los abogados es difícil ser santo, ¿verdad? Estoy con tres abogados, dos abogados y un abogado. Nuestra profesión al servicio de la misión, podemos decir. La misión. Abogados del Señor. Abogados del Señor, claro, por supuesto. Bueno, el Papa Francisco justamente nos recuerda que la santidad no es algo lejano. Yo creo que esto es algo muy importante porque a veces ella piensa que ser santo, que es lo que es muy difícil, ¿verdad? Porque miramos justamente la vida de los santos también y bueno, pensamos que es algo difícil. Sin embargo, el Papa nos habla, ¿verdad?, de la santidad de la puerta de al lado, del Papa. El Papa Francisco entonces nos habla de esto. ¿Qué significa, Juan, para ustedes esta expresión del Papa y cómo se aterriza esto también en la vida diaria, en el matrimonio especialmente y en la familia? Sí, el Papa Francisco en esta exhortación apostólica nos habla sobre la santidad. Esta santidad que es una invitación universal a la perfección, a la caridad, que lleva a la plenitud en la cotidianeidad de la vida cristiana de fe por todo. En ese sentido, dentro de nuestra Iglesia Católica tenemos numerosos santos. A lo largo de la historia, de la rica historia de nuestra Iglesia Católica, tenemos numerosos santos y santas. Pero esto traído a nuestra realidad, por sobre todo familiar, tenemos a nuestros santos familiares, santos abuelos, santos padres de familias, santos tíos, santos hijos, santos hermanos por sobre todo, que de repente son claros ejemplos a imitarlos. Pero por sobre todo tenemos a ese santo de santos que es Jesucristo, que eminentemente es el camino, la verdad y la vida a seguir. Qué lindo, Juan, lo que estás comentando, ampliando un poco sobre la santidad, identificando a la familia, a todos los que digamos, con quienes compartimos. Pero también en esta exhortación el Papa subraya, dice que la santidad no es un camino individualista. Ella ve a Claudia vivigina como matrimonio. Sí. ¿Cuál es, digamos, el papel de cada uno
para que se pueda vivir esta santidad dual, en este caso como matrimonio, y como recién nos decía Juan, mirando nuestro entorno familiar. Sí. Y bueno, hay una cita bíblica de Mateo 5:48 que dice, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Estamos invitados a esa santidad. Y como matrimonio nosotros nos complementamos, nos apoyamos. Mi marido es mi pilar. Entonces, es él quien mejor me conoce. Porque de repente es fácil, ¿verdad? Las apariencias en una comunidad, dentro de la sociedad, pero sin embargo ahí en la casa, mi marido me conoce perfectamente cómo soy yo y él desea para mí esa santidad, que yo también pueda gozar de ese llamado a la santidad. Entonces es ahí en donde entramos a complementarnos, porque también yo le conozco a él y nos ayudamos mutuamente, viendo nuestras limitaciones y debilidades como humanos que somos, ¿verdad? Pero apoyados siempre en esa oración, en esa reconciliación, en la Eucaristía, nos fortalecemos con la visita al Santísimo. En ese sentido también, perdón, diácono, Sí. es importante también recalcar y subrayar dentro de lo que es la exhortación apostólica del Papa Francisco, es que la santidad no solo está reservada para los consagrados, los obispos, los cardenales, sacerdotes, religiosos o religiosas, que también está al alcance de los laicos, nosotros los laicos, de repente que somos fieles, comprometidos al servicio, y también aquel que no está comprometido, ¿verdad? Aquel que no es consagrado es el laico en su máxima expresión. En todo caso, esa santidad está al alcance de todos los laicos. Y sumándole un poquitito más también, ¿verdad? Es tan grande y misericordioso el Señor, porque nosotros tenemos ejemplos de vida de la iglesia triunfante. Conocemos a muchísimos santos y también tenemos acá en la tierra muchos santos anónimos, la iglesia militante. Y ahí es en donde tallaba un poquitito, ¿verdad?, lo que es la puerta de al lado. Esos santos invisibles, pero que al final están ahí presentes, Sí, ¿verdad? sí. Hacer la conciencia un poco de la presencia de Dios. Y Claudia, vos hablabas justamente de la iglesia triunfante, pero hablabas de hoy ubicarnos en este momento, en este siglo, ¿verdad? En este tiempo jubilar. ¿Cómo podés compartirnos que también en la exhortación, ¿verdad?, el Papa menciona de que la santidad se vive en las pequeñas cosas de cada día? Amalicia Shepeajojina con la línea que vos estás diciendo, Sí. y los ejemplos concretos que podemos ver de esa santidad en las pequeñas acciones. En las pequeñas acciones, ¿verdad? En el matrimonio, en la familia, esos gestos de amor, de cariño, de atención, y también por sobre todas las cosas hay un poquitito, ¿verdad? Lleva trabajo, pero sí se puede cuando uno está en este camino del Señor, cuál es el perdón. Y nuestra iglesia es tan rica y misericordiosa, mejor dicho, que nos ofrece tantos movimientos, grupos. A veces es como que hay situaciones en las cuales en el matrimonio rápidamente podemos conversar, hablar y llegamos a esa reconciliación. Pero hay situaciones en donde necesitamos ese apoyo de la Madre Iglesia y nos ofrece pastorales. Hay muchísimos matrimonios capacitados para brindar ese apoyo, ese soporte a cada matrimonio, a cada hermano que esté necesitando esa gracia, ese apoyo para poder llegar a lo que es el perdón. Porque no hay nada mejor que sentirse perdonado o sentirse perdonada. Escuché la vez pasada una frase muy linda que decía que el pedir perdón no es necesariamente para ser perdonado, sino la oportunidad de arrepentirnos.
Entonces ñaño cara y mí, pero pues ya perdonar, lleva en el matrimonio. Ya. Así mismo es. No, de hecho que yo siempre suelo decir que el evangelio es muy difícil vivir en la casa. A veces escape de malas de calidad ya, pero estar ahí en la casa. Por ejemplo, el Papa nos habla de la paciencia, ¿verdad? El gesto de paciencia que uno tiene que tener el uno con el otro, ¿verdad? ¿Cómo influye en el ambiente, en el contexto actual en que estamos nosotros viviendo, por ejemplo, y ustedes lo están viviendo también cada día, ¿verdad? Esta vivencia de la fe, ¿cuesta más ahora vivir o piensan que es un desafío más grande? Juan. Sí, es como diría nuestro querido y apreciado párroco, Padre Agustín Romero de la Congregación Rogacionista del Corazón de Jesús. Un saludo para él y a toda la congregación rogacionista. Tenemos que ubicar, él siempre dice, tenemos que ubicarnos el texto dentro del contexto. Entonces, en ese sentido, en lo que respecta a nuestro servicio pastoral, esta exhortación apostólica del Papa nos subraya también, nos menciona que este servicio, o como también mencionaba Claudia, que existen movimientos o grupos de oración que nos surjan esto como una distracción hacia esa misión que tenemos, que es la de llegar al camino de la santidad. Entonces, buscar siempre esa paz en el servicio que nos conduzca a ese camino a la santidad. Sí, y agregando un poquitito, no podemos salirnos del mundo, tenemos que vivir dentro del mundo, pero estamos llamados a hacer luz en el mundo, a marcar esa diferencia, ¿verdad? Y tenemos grandes santos. Hace poquito, por ejemplo, nuestro santo Carlos Acutis, que también en este mundo de lo que es las redes sociales, él la utilizó perfecta y correctamente, la utilizó para evangelizar, y que también nosotros estamos llamados a dar una buena utilización a lo que son los medios sociales, las redes sociales, porque se da la oportunidad de darle un buen uso o un uso no tan bueno, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que la programación de Esto Dice la Iglesia juega un papel preponderante por llegar a tantos hogares, a tantas familias, y es una manera de evangelizar y de llevar adelante la palabra de Dios, por sobre todo, que también nos ayuda a este camino a la santidad. Muy bien. Después de este piropo que nos dio Juan, entonces vamos a un corte y volvemos con todos ustedes. Y volvemos con todos ustedes en Esto Dice la Iglesia. Estamos hablando de la santidad. Y usted te la tema, imagínate, justamente sobre la exhortación apostólica del Papa Francisco Gaudete et Exsultate. Prácticamente estuvimos desarrollando el capítulo 1 recién, ¿verdad? Y en este capítulo 2 el Papa habla de dos cosas muy importantes, ¿verdad? Nos advierte de dos falsificaciones, podríamos decir, entre comillas, ¿verdad?, de la santidad, que pueden desviar nuestro camino, ¿verdad? Y el Papa nos habla de gnosticismo y pelagianismo. De hecho que son términos que no son fáciles, pero de hecho el Papa, con su manera de explicarnos, esto hace que lo podamos conocer un poco más. Este gnosticismo moderno, Claudia, nos invita a pensar que la fe es solo un conocimiento, solo ideas. Como matrimonio, ¿cómo uno puede evitar caer en esta trampa? Sí, bueno, así como bien lo dijiste, diácono, es el gnosticismo, es el conocimiento, el puro conocimiento, ¿verdad? Pero también deja un poco de lado lo que es la enseñanza de Jesús, deja de lado lo que es la caridad que es el amor de Dios vivido en nosotros, ¿verdad? No en forma perfecta como lo hace Dios, pero sí en el estilo de Dios. Y bueno, ¿cómo nosotros hacemos, ¿verdad? De repente
caemos fácilmente, ¿verdad?, en estas situaciones en donde en la mente, a través del conocimiento, nosotros pensamos de que el cónyuge a lo mejor ya sabe que a mí me gusta esta situación, me gustan estas cosas. Entonces, cuando no se llevan a caso, no se llevan, mejor dicho, esa realización, tenemos pequeñas decepciones, ¿verdad? Pero la iglesia me invita a que me aferre por sobre todas las cosas a lo que es fundamental, el diálogo en el matrimonio para no caer en este gnosticismo y por sobre todas las cosas agarrarse de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Ella de Juan y Cato, ¿qué es lo que es el gnosticismo actual, moderno? ¿Cómo podemos también invitarle a las familias a... Justamente me gustó este término que decía, a este enemigo sutil de la santidad. Esto que nos comentaba Claudia de, bueno, ¿dónde nos quedamos a veces, verdad? ¿Dónde nos perdemos en este camino de conocer más, acercarnos más a la palabra? Por ejemplo, hablabas de la interpretación anteriormente sobre mirar el contexto. Entonces, ¿cómo este conocimiento de Dios, este conocimiento de los documentos de la iglesia o este conocimiento que nos lleva a la santidad o no? Sí, estos considerados enemigos de la santidad, el gnosticismo y tanto el pelagianismo, justamente la carta, la exhortación apostólica del Papa menciona que son ideologías perversas y contrarias a la santidad. De hecho, que una forma que nosotros siempre contrarrestamos en nuestro matrimonio es la de asistir a la misa, a las adoraciones, a la visita al Santísimo, como también participar de los sacramentos. Es una manera un poco de contrarrestar esta manera peligrosa del gnosticismo y el pelagianismo. Eres peligroso, Juan. Y el gnosticismo es, de repente, uno cae fácilmente en ese conocimiento intelectual que la persona en sí tiene. Y el pelagianismo depende exclusivamente de la voluntad propia, de lo que uno hace. De la fuerza. En ese sentido, aparta totalmente a Dios del camino que siempre... La autosuficiencia, sí. Entonces nos aparta un poquitito de este camino, esta misión que tenemos de caminar hacia la santidad. Ponernos en la gracia de Dios, podemos decir, ¿verdad? Así mismo. Entonces a veces ya enderezar el año de ya si nos siente la icatúa. Por eso que nos cansamos a veces, ¿verdad? Sí. Hacerle a ser santo. Sí. Bueno, Claudia, vos estuviste hablando que de la nemena, ella posea inclusive, ¿verdad? Por supuesto, la vida en pareja implica también reconocer la debilidad y la necesidad del otro, ¿verdad? ¿Y cómo se manifestaría en la vida de ustedes también como matrimonio estas trampas, entre comillas, que nos exhorta el Papa? Sí. Y bueno, en cuanto al gnosticismo y el pelagianismo, ¿verdad? De repente se presentan situaciones que uno tiene que saber sortear en la vida del matrimonio, porque es muy fácil, estas dos corrientes también son tentaciones. Entonces, pedir al Espíritu Santo Paráclito en todo momento, no cansarse, ese discernimiento para poder obrar rectamente según los mandamientos del Señor, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo Paráclito es quien nos santifica. Entonces, para que pueda también apartarnos como matrimonio, para que pueda iluminarnos y poder siempre caminar, ¿verdad?, a la luz del Señor. Qué lindo lo que estás diciendo, Claudia, y me gustó el término discernimiento. Porque este término dentro del sínodo
es una de las acciones que nos llama la Iglesia a discernir a la luz del Espíritu Santo que, bueno, y andar decidiendo todo el tiempo. Y en esto nomás veía yo la exhortación que nos habla a la luz del Maestro, ¿verdad? Que ya sería el capítulo 3. Y ustedes, ¿cuál de ellos resuena en ustedes? O sea, ¿cómo sería, digamos, este discernimiento y qué desafío tienen ustedes para este discernimiento? Juan. Sí, en la exhortación apostólica del Papa Francisco nos menciona sobre las bienaventuranzas. Como matrimonio con Claudia, esta hermosa señora que Dios me regaló como esposa, esto nos interpela un poquitito, o mejor, profundamente. ¿Por qué? Porque nos invita a un profundo análisis de nuestro matrimonio, de nuestro ambiente y de cómo encaramos este camino que nos lleva a la santidad. Entonces, ver un poquitito dónde estamos ubicados conforme a esta exhortación, a este documento tan importante que el Papa haya lanzado, que de repente movió un poco nuestros cimientos en volver a orientarnos y a reverdecer algunos conceptos que teníamos tan olvidados. La oración, por ejemplo, mencionaba Claudia, ¿verdad? Sí. Que era importante, hablabas de la visita al Santísimo y sobre todo a mí lo que me gusta es esto de esa conciencia que tienen en el día a día. Así, en la cotidianidad de la vida, Sí. ¿verdad? Es tan importante esto, ¿verdad? El Papa, por supuesto, habla de la bienaventuranza y habla de la mansedumbre, ¿verdad? La misericordia en relación con el cónyuge, con los hijos. ¿Cómo se vive esta bienaventuranza en la casa? En primer lugar, yo estoy tan agradecida con el Señor, ¿verdad? Porque es tan misericordioso que lo dejó tan, pero tan ordenado, ¿verdad? Nos dejó 8 bienaventuranzas y nos enseñan, ¿a qué nos enseñan? A ser felices, a tener un gozo en el alma. Bueno, entonces es como que nos dejó la receta. Dios nos dice a que no pasemos un solo día sin ser felices. Pero a veces, ¿verdad? Nosotros nos envolvemos y perdemos esa felicidad, ¿verdad? Pasamos por momentos, situaciones a lo mejor no tan buenas dentro de lo que es el matrimonio y en ocasiones también estas situaciones alteran lo que es la paz dentro de la familia. Y las bienaventuranzas hoy nos dice a que seamos felices, a que tengamos ese gozo en el alma. Y nosotros con Juan, ¿verdad? Conversando, dialogando, vimos de que de todo y cada uno tenemos que agarrar esas bienaventuranzas, ¿verdad? Hay una de ellas que aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Qué lindo. En este sentido también es mansos y misericordiosos. Son términos bien fuertes si es que lo analizamos en la profundidad de este mar de vivencia cotidiana. Y manso, mi pico la Juan. Entonces es siempre buscar contrarrestar los momentos difíciles, tanto el orgullo, la soberbia, la vanidad, las tentaciones diarias que de repente se presentan en el día a día. Nosotros como matrimonio que realizamos un servicio en la parroquia, no estamos exentos a pasar por situaciones o debilidades. Ahora, nos enseña justamente de cómo afrontar estas debilidades para salir airosos e ir siempre caminando en forma positiva. Por asunción de una cosa, Juan, porque yo te veo un poco más serio, ella un poco más sonriente allá, Sí. porque en esta exhortación también el Papa nos dice que la alegría y el buen humor es parte y señal de santidad.
¿Cómo ustedes viven este humor en su casa? ¿Cómo es, digamos, el ambiente? Porque ella es la chiste memente, No, ¿verdad? Sino el mantener esa armonía con el buen humor. Yo me acuerdo que el Papa Francisco decía el buen olor del cristiano, el olor a santidad lleva al buen humor. Ah, lleva. Sí, así mismo. Justamente nosotros con Claudia nos identificamos un poquitito en nuestro matrimonio en dos aristas. Tenemos nuestra parte seria y también nuestra parte alegre y jocosa, ¿verdad? A veces y procuramos también esto vivir en nuestra familia con nuestras hijas. Tenemos 3 hijas, Margarita Belén de 26 años, Gabriela Giselle de 23 y Isabela Sofía de 10 años. Entonces, un saludo también para nuestras hijas. Muy bien. Escuché al al Monseñor Amancio Benítez, decía, exhortaba a todos los laicos a leer justamente esta exhortación apostólica. Tenemos un minuto de tiempo. ¿Qué le diría a ustedes a la gente sobre esta exhortación apostólica? Ya anima, mi gato lea, yepa. Sí. Yo le diría personalmente a que lo hagan y van a ver cómo es un alimento, digamos, para el matrimonio, para la comunidad, para nuestros diversos y diferentes ambientes en el cual nos manejamos día a día. Y por sobre todas las cosas, es un estudio que nos ayuda a fortalecernos y así como decía mi amado esposo, ¿verdad?, nos renueva otra vez. Hay cosas que nosotros ya habíamos escuchado, pero que sin embargo con el correr del tiempo hemos dejado de practicar. Entonces, esta exhortación apostólica del Papa Francisco nos vuelve a rememorar, nos hace recordar y nos va a ayudar como familia, como matrimonio, a poder llegar a esto, a lo cual estamos llamados, ¿cuál es la santidad? Muy bien, agradecemos a Claudia y a Juan por su presencia hoy con nosotros. Andresa también, gracias por tu presencia. Nosotros volvemos con todos ustedes el próximo domingo. Hasta entonces.